Hermanos, y pues siempre es grato o maravilloso, puedo decirlo así, cuando dice la Biblia que en el cielo hay fiesta. ¿Cuándo hay fiesta? Cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Cuando uno de nosotros o cuando vamos comprendiendo que lo mejor o la decisión más importante que podemos tomar en la vida que estamos aquí, es entregar nuestra confianza, nuestra vida a Cristo. ¿Sí? Es la mejor decisión. ¿Por qué es la mejor? Porque de eso depende la eternidad. ¿Qué tal, hermanos? ¿Ya listos para la palabra de Dios? Si nos vamos a Colosenses, por favor. Si a alguno se le pasa algo o quiere volver a escucharla, no se preocupen y la van a poder ver mañana a partir de las 9 de la mañana. Ya está en el YouTube lo que es la grabación, ¿sí? Si gustan, no hay problema, ahí podemos. ¿Ya todos estamos en Colosenses? ¿Sí? Ok. Vamos a empezar con Colosenses en el capítulo 1 y vamos a ver a partir del versículo 13. Pero bueno, vamos a ver la carta a los Colosenses. Yo, la verdad, a esta reflexión la llamé Cristo es suficiente. ¿Lo creemos? ¿Sí? Bueno. Ok, Colosenses. Era una iglesia, estaba en Colosas, fue evangelizada por un discípulo de Pablo. Pablo nunca fue a Colosas, ¿sí? Nunca estuvo ahí. Su discípulo se llamaba Epafras, ¿sí? Y él comenzó a tener problemas en su iglesia debido a que habían entrado falsas filosofías, falsas doctrinas, falsos maestros. Entonces empezó a tener este tipo de problemas. Si nos damos cuenta, en la iglesia primitiva, recuerden que se le dice primitiva no porque sea muy lejana, no, porque era la primera. No es despectivo, sino que se refiere a la primera iglesia, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que en toda la iglesia, lo que es primitiva, nos damos cuenta que siempre son atacadas muy directamente por falsos maestros, falsas filosofías que estaban ingresando, ¿no? Para poder destruir desde adentro, cosa que hoy no pasa, ¿verdad? Desde adentro poder destruir la iglesia, ¿no? Entonces, vemos que a pesar de los miles de años, nos sigue pasando lo mismo. Pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que conocer la palabra de Dios, porque si no cualquiera llega, nos dice una cosa y no la creemos y nos lo seguimos, ¿va? Y ahí vamos con él, ¿sí? Pero vamos con la persona, no con Cristo. Y aquí vamos a ver que es Cristo el que es suficiente para salvarnos a todos nosotros. Ok, entonces vemos que Epafras está muy preocupado debido a este problema de todo lo que está entrando a la iglesia, y entonces se va a Roma a ver a Pablo. Pablo estaba en Roma, pero estaba en la cárcel, ¿sí? Entonces hace un camino de más de 2000 kilómetros para poder hablar con él y pedirle consejo. Y entonces Pablo escribe esta carta, ¿no? La carta de los Colosenses. Ok, ya estamos en el capítulo 1, versículo 13. Ok, vamos a ver 14 afirmaciones de que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Ok, en el versículo 13 nos dice que Cristo es nuestro único libertador. ¿Sí? Nos libra del pecado. Él nos libertó del pecado, ¿sí? Nos zafó de ese pecado que teníamos. ¿Cómo? Hay una palabra ahí en el griego que dice joromai, o yoromai, ¿sí? Que significa precipitar o sacar para uno mismo, ¿sí? Para uno mismo, ¿sí? Es decir, rescatar. En Reina Valera lo traducen como libertador o librar, ¿sí? Dios nos ha librado, nos rescató, ¿sí? Nos atrajo a sí mismo, ¿sí? Él nos tomó y nos llevó a sí mismo, ¿sí? Nos dice Oseas, en el capítulo 11, versículo 4, nos dice:
con cuerdas de amor. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de su Hijo. ¿Sí? Al ser salvados por la sangre de Cristo, hemos sido liberados y hemos sido atraídos hacia Dios. Y por medio de la gracia nos ha librado del dominio del maligno. ¿Del maligno? ¿Qué maligno? Satanás. ¿Sí? Luzbel, para que no se oiga tan feo. Pero es el mismo. Recuerden que Satanás o demonios son características de él, no es su nombre. ¿Sí? Y nos trasladó, ¿a dónde? Nos trasladó reconciliándonos a su reino, al reino de Dios. Recordemos que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Sí? Versículo 14. Vamos ahí. Cristo es nuestro Redentor. ¿Sí? Por su sangre que derramó en la cruz por todos nosotros, ¿sí? Fuimos perdonados del pecado. La palabra que ahí se usa es apolutrosis. Es un acto de redención en pleno, o sea, total. ¿Sí? Algo con que soltar a alguien. Un precio de redención. ¿Sí? Cristo pagó con su sangre. Dio su vida entregada a cambio de la redención de nuestros pecados. ¿Sí? Fuimos perdonados, eximidos, o sea, librados de nuestra culpa, ¿sí? De nuestro pecado. Él liberó a alguien que estaba esclavizado del pecado. Y Él, a través de su sangre, nos liberó. Colosenses 15. Cristo es la imagen de Dios. La palabra que ahí se usa es eikon o ícono. ¿Sí? Nosotros lo hemos conocido más como ícono, se usa la misma palabra. Pero quiere decir imagen, retrato y lo que más me gusta, imagen en un espejo, reflejo. ¿Sí? En Juan 14, de 6 a 19, parafraseando un poquito, Jesús les dice que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, no un camino, una verdad o una vida, no. Les dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí se acuerdan? Ok. ¿Sí? Pero alguien le dice, pues, muéstranos al Padre, ¿no? ¿Se acuerdan de Felipe? Le dice, muéstranos al Padre porque sepamos, ¿no? Cuál es el camino. Y entonces Él les dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. ¿Sí? Entonces, ¿creemos que Cristo es Dios o no es Dios? Porque hay muchos que dicen que no. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de los testigos de Jehová? Hay muchas cosas hay muchas religiones, digámoslo así, que unas dicen que nunca fue hombre y otras dicen que nunca fue Dios. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? En Juan 1:1, ¿qué nos dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Ahí mismo en el versículo 14 nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad. Cuando Jesucristo se hizo carne, Él se convirtió en la imagen visible del Dios invisible. ¿Es un poco complicado? Pues sí. ¿Pero por qué? Porque Él es Dios y todo lo puede hacer. ¿Sí? ¿Y por qué más lo hizo? Por amor a nosotros, para podernos salvar del pecado. ¿Sí? Vámonos a Colosenses 16. Les dije un poquito rápido para que no. ¿Sí? Todo fue creado por medio de Él
y para Él. ¿No? Lo del cielo y lo de la tierra, lo visible y lo invisible. ¿Sí? La grandeza de este mundo y la majestuosidad del universo, todo fue creado por Él. Y todo fue creado de la nada. ¿Sí? Él creó todas las cosas para sí. O sea, todo es de Él y para Él. Tu esposo, tu esposa, tu casa, tus hijos, ¿sí? Tu coche, y muchos quieren más el coche que la familia a veces, ¿sí? Todo eso es de Él. ¿Se acuerdan qué dijo Job? Él dio y Él quitó, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, tu vida no es tuya, es de Él. Y todo lo que tú tienes es de Él. Nosotros solo somos administradores, nada más. ¿Sí? Y por un corto tiempo. Porque para Él nuestra vida es un soplo. ¿Sí? Es muy cortita. Ya sé que a lo mejor en el Antiguo Testamento vivían 500 años, 600 años, ¿no? Pero nosotros, cuando mucho, 80, ¿no? Pero bueno, que vamos a seguirle. Vámonos a Colosenses 17a. Lo vamos a dividir en dos partes, en A y B, ¿de acuerdo? Entonces en el A nos dice que Cristo es el eterno, ¿sí? El Cristo fue antes que todas las cosas y cuando todo termine, Él seguirá siendo, ¿sí? En Juan 8:58, ahí nos dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Para nosotros eso, el yo soy, pues es cualquier cosa, ¿no? O sea, pues sí, tú eres, ¿no? Y ya. Pero en la ideología judía no. Es algo mucho más fuerte, ¿no? En la ideología judía significa el que existe en sí mismo, el no creado, ¿sí? El que siempre ha existido, el eterno. Eso significa yo soy. ¿Sí? Por eso cuando Moisés le dice a Dios, pero yo qué voy, ¿cómo si yo soy tartamudo, cómo voy a ir allá y qué? No me van a creer. Tú diles que yo soy, te manda. Es por esto. Porque para ellos es muchísimo más que yo soy. Es algo que nosotros muchas veces no entendemos. Vámonos al 17b, que les dije que lo iba a partir en dos. Dice, Cristo sustenta toda la creación. Todo en Cristo subsiste, sobrevive, perdura. Y eso quiere decir que Él tiene todas las cosas unidas, juntas, ¿sí? Mantiene la creación, ¿sí? Él dirige y une todo el universo, ¿no? Me gustó en Hebreos, ahí encontré que decía, en Hebreos 1:3, me gustó mucho Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestuosidad en las alturas. ¿Sí? Para nosotros eso de que Él sostiene el universo, Él sostiene todo, pues se nos hace, ¿qué puede ser, no? Si el hombre dividió el átomo, ¿y qué hizo? Una bomba increíble, ¿verdad? La bomba atómica. Ahora imagínese si Él no tuviera todo junto, todo unido. Si un día dijera ya, todo se expande, ¿y qué pasa? Todo desaparece. ¿Verdad? Así es que esperemos que siga sustentándola, ¿no? Siga manteniendo toda unida. Vamos a Colosenses 18. También lo vamos a dividir en dos partes, en A y B. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza.
Él es el que da el orden a la iglesia. Nos dejó una ordenanza. ¿Cuál es? La Biblia, hermanos. Ahí vienen todas las órdenes. ¿A poco no? ¿Cómo seguir? ¿Cómo hacer? Es más, te dice cómo hacer una iglesia, qué debes de tener en la iglesia, cómo debes de ser las personas que intervienen en la iglesia, los líderes, los creyentes, ¿sí? Todo, ahí viene. Es un manual de vida, ¿sí? Del creyente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Eso sí, gracias. ¿De acuerdo? Y recuerden que la iglesia no es un fenómeno que tiene muchas cabezas y muchas ideas, no. O sea, es uno solo. Y esa cabeza es Cristo. ¿De acuerdo? Okay. Por más que les digan, no. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. B. Vamos al 18b. Y Cristo es el que tiene el primer lugar en todo. Es el primogénito. ¿Qué nos quiere decir esto de primer lugar? O sea, el primer lugar es el lugar en todo, ¿no? O sea, que está hasta arriba de todo. Significa que es superior a algo o más elevado. Que está por encima de una persona u otra cosa. Eso es lo que se refiere a ser que tiene el primer lugar. No que fue el primero, sino que está hasta arriba de todo. Eso es lo que quiere decir. Y el propósito que Él dio a la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Llevar las buenas nuevas del Evangelio. Para eso fue creada la iglesia. Realmente. Para eso fue creada la iglesia. Para llevar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Los que están en Hechos, lo están estudiando todo esto, ¿verdad? Ok. Ahora sí, vámonos a Colosenses, pero nos brincamos hasta el 20. Colosenses 1:20. Cristo es el único reconciliador. Cristo es el único que nos pudo reconciliar por medio de su sangre. La reconciliación con el Padre es solo a través del Hijo, no hay otra forma, ¿sí? Él pagó el castigo por el pecado de todos nosotros. ¿Sí? ¿En dónde? En la cruz, cuando derramó su sangre por todos nosotros. Se hizo la paz entre Dios y el hombre. En ese momento, en esa cruz, en el momento que Él dijo, consumado es, en ese momento llegó la redención para los pecadores y hubo una paz entre Dios y el hombre. Claro, todo es a través del Hijo de Cristo. Vamos a brincarnos ahorita, nos vamos al capítulo 2, por favor, versículo 3. Ahí nos dice que Cristo es el único tesoro y sabiduría de Dios. Todo lo que necesitamos está en Cristo, la verdad. Todas sus palabras, enseñanzas, las tenemos en la Biblia. Ahí está todo el tesoro, ahí está, ¿no? Ahí está toda la sabiduría que es dada al hombre. ¿Sí? Ahí se encuentra todo. Podemos buscarlo y ahí lo vamos a encontrar. Díganme qué quieren buscar y ahí la encontrarán. Él nos deja todas sus enseñanzas, sus revelaciones a través de sus discípulos, los apóstoles, las cartas, terminando con Apocalipsis, ¿no? Ahí nos deja toda la sabiduría que necesitamos para ser unos buenos cristianos. Colosenses 2:9, vámonos al 9. Dice, Cristo encarnó. Así es. Dios hecho hombre. Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Fue hombre y fue Dios. Él fue todo hombre, pero también todo Dios. No dejó de su deidad, sino que también fue Dios. ¿Sí? Y en Él habita todo el pleroma, esa palabra griega, ¿no? Que significa toda la llanura, toda la plenitud de Dios. No una parte, no un poquito, sino todo
toda la llenura de Dios está en Él, ¿sí? Toda la deidad de Dios está en Cristo. Colosenses 2:10, vamos al 2:10. En Cristo estamos completos. Creo que hemos ido viendo, aunque poquito rápido, pero hemos visto que efectivamente, ¿no? Cristo es todo, ¿sí? En Él tenemos todo. La palabra que aquí se usa es pleró, con doble O, es atiborrar, llenar, ¿sí? Se usa mucho, ellos lo usaban mucho en las redes de pescadores, ¿sí? O sea, llena, atiborrada de peces, ¿no? A eso se referían. Entonces, encontré una definición que me gustó y se las voy a decir, que dice, es un término náutico y uno lo podría traducir de la siguiente manera. Vosotros estáis listos para el viaje de la vida en Él. Me gustó, por eso se los puse ahí, ¿no? Ya me falta poquito. Colosenses 2:16, vámonos al 2:16, ¿sí? Cristo es la única realidad de todo. Ya ahorita, todo el Antiguo Testamento, ya todo eso se cumplió. Todo lo que eran las sombras de lo que iba a venir, ya vino. En Hechos, ¿no? Ahí nos dice que la casa ya está vacía. El templo ya está vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que los sacerdotes hacían en aquella época, todo era la sombra de lo que iba a venir, ¿sí? De Cristo. Entonces ahorita ya se cumplió. Todo eso ya se cumplió. ¿Qué falta que se cumpla? Una cosa, ¿qué falta que se cumpla? La segunda venida. Es lo único que falta que se cumpla. Pero todo lo demás ya fue cumplido. ¿Sí? Entonces, vemos que Él está sustentando todo y la realidad es que está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Ahí está sentado Él, con toda su majestuosidad. Esa es la realidad. Vámonos a Colosenses, nos vamos a brincar hasta el capítulo 3, versículo 11. Ahí vemos que nos dice que Cristo es el único absoluto. Cristo es el todo y en todos, ahí lo ven. Sí, nos menciona que el judío, el no judío, el bárbaro, todos, ¿no? Nos está diciendo, pero al final dice, Cristo es todo y en todos. ¿Por qué? Porque Él une a los individuos, a los grupos, y los hace uno solo, una sola iglesia, ¿sí? Él los une a todos y nos hace una sola iglesia. Nos une en el cuerpo de la iglesia y Él es la cabeza, ¿de acuerdo? Los creyentes estamos llenos con Cristo, hemos sido hechos completos con Él. En Cristo encontramos todas las cosas necesarias para una vida cristiana. No necesitamos buscar, sistemas legalistas ni filosofías. Jesucristo es toda la respuesta. Ahí está. No necesitamos buscar mucho. Ahí tenemos una Biblia. Si no la tienes, cómprala. Bájala por internet. Y la puedes estudiar. Ya saben que yo siempre les digo que no lean la Biblia. Estúdienla. Escudriñenla. ¿Sí? Para eso es la Biblia, para estudiarla y meterse en ella, ¿sí? No para tenerla ahí junto a la cama nada más para que me cuide. No, si no la abras no te va a servir de nada, ¿sí? Ahora bien, ¿estás listo para viajar con Cristo? ¿Para navegar en una vida llena de Él? ¿Lo están? Porque Cristo es suficiente, hermanos. Que Dios los bendiga.